No, muchas gracias a usted. Muy buenos días, estimada Wendy, y a quienes hacen 99 también nuestro saludo muy cordial. Gracias por la invitación y a la directa audiencia también un saludo. Mi compañero Alberto Quintana va a empezar esta entrevista. Adelante, Alberto, por favor. Gracias. Fuerte abrazo desde Guayaquil, asambleísta. ¿Cómo le va? Representa la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret. Y ya ahora podemos decir que ya es un parlamentario de vieja data, por que estuvo en el anterior periodo también. A ver, básicamente decíamos hace un instante, representante, que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad ya iniciar el juicio político en contra de el contralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Nosotros hemos dicho que justamente pues UNES incluso había solicitado, desde el fin de semana habían solicitado que se acelere este proceso, luego de que el viernes anterior la Asamblea estaba dando prioridad más bien a otro tema y dejando de lado el caso del contralor Celi. Básicamente nos puede resumir a esta hora de qué manera se va a perfilar o va a continuar manifestándose la posición de UNES en torno a este tema. Buen día. Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido una lucha, no de ahora, ha sido una lucha de meses atrás, de años atrás, en la cual hemos venido dando seguimiento al accionar de un contralor, de un pseudo contralor, digámoslo así, totalmente cuestionado y cuestionado desde el inicio. No se olvide, y el pueblo ecuatoriano vio con asombro cómo él rompía una acción de personal. Precisamente era una acción de personal que le notificaba a Celi que él ya no era el contralor subrogante, sino era la señora Sadet Chamón. Desde ahí empezaron las irregularidades, incluso un poco antes. No se olviden también que el señor Celi fue el subcontralor general de Poli, y el señor Celi era la persona que firmó el desvanecimiento de glosas precisamente en favor de Odebrecht. ¿Cómo puede ser posible que se haya establecido responsabilidades de carácter política, de carácter civil, de carácter administrativa y glosas en contra de funcionarios públicos, pero resulta que hay una empresa que a todas luces es una empresa cuestionada, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que no recibió ninguna sola glosa y tampoco un indicio de responsabilidad penal? ¿Quién firmó el desvanecimiento de todo aquello? Precisamente es el señor Celi. Nosotros lo venimos denunciando al país desde hace muchos años atrás. Es más, este es el tercer intento de juicio político de la bancada de UNES. Los dos primeros los llevó adelante nuestra compañera Marcela Guiñaga. Les pedimos públicamente a las diferentes bancadas, a las diferentes fuerzas políticas, que puedan firmar precisamente ese juicio político, y nadie se atrevió a hacerlo. Era un señor tan poderoso, que nadie se quería meter con el señor Celi, y lo sigue siendo. No se olviden los últimos tweets de la señora fiscal general del Estado, en la cual ella advierte que hay personajes ilustres o personajes poderosos que estarían detrás de poder incidir para que el señor Celi pueda salir de la cárcel. Ella decía que están interfiriendo en el ámbito judicial. No se olviden que dentro de la investigación que se lleva adelante con el señor Celi está una red de corrupción. En esa red de corrupción estaría el brazo derecho del señor Moreno, de Lenín Moreno, que es el señor José Augusto Briones, que fallece o se suicida en circunstancias todavía extrañas. Es decir, estamos metiéndonos con la mafia de la Contraloría que sigue operando en el país. Ahora, resulta, no, desde acá, desde la orilla del ciudadano común, ¿no? Resulta inaudito que un contralor subrogante, detenido desde el pasado 13 de abril, ¿no? Esté despachando. Y de alguna manera los ecuatorianos lo que se preguntan es, a ver, esto va más allá de la visión que políticamente pueda tener el integrante de cualquier bancada. Este es un tema de institucionalidad. En ese sentido nos gustaría saber exactamente cómo a la interna, porque usted acabó de decir algo que lo considero vital, ¿no? El hecho de que por las influencias es un poco más como que es el cuco, el contralor subrogante, y mucha gente como que temerosa de poder dar pasos en firme. ¿Es así? Totalmente, y la reflexión suya es correcta. Efectivamente, nadie ha querido poner el cascabel al gato. Es más, en esta propia asamblea, fíjese todas las vueltas que se tuvieron que dar.
que primero no sabían si es que dar avance o trámite al juicio previo del señor Ortiz, cuando ese juicio ya no tenía razón de ser, porque ya no había interpelantes, porque ya habían vencido los plazos. Pero aún así insistieron, mandaron un informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional para decirle si el Pleno estaba de acuerdo en continuar, en cambiar de proponentes, cosa y figura que no hay en la ley orgánica de la función legislativa. La presión ha sido tal que la ciudadanía indignada también a través de redes sociales reaccionó, pues. Y como reacciona la ciudadanía, ahí sí las fuerzas políticas dan paso al juicio político a Celi. Esta ha sido una verdadera lucha, les digo con sinceridad, y es una lucha frontal contra la corrupción. Los verdaderos corruptos han sido siempre ellos. Y nosotros lo hemos venido denunciando no de ahora. Esta es una denuncia que la hemos venido sosteniendo desde el inicio, desde cuando él se posicionó supuestamente como contralor subrogante. Entonces, en verdad, esta es una lucha por la transparencia, por la verdad y sobre todo por el combate a la corrupción en el país. La corrupción que está siendo evidenciada y señalada en el caso de Celi, en el caso de Las Torres y otros casos que los vamos a develar a raíz de la interpelación y a raíz de la sustentación del juicio político. 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a ir con Henry Avelino. Estamos entrevistando al representante de la provincia del Azuay en la Asamblea Nacional Legislativa, Juan Cristóbal Lloret. Y me gustaría luego, porque tengo una pregunta adicional, luego retomar. Henry, adelante. Muchas gracias. 6 horas con 43 minutos. Como está, señor asambleísta, usted ha dicho que el Contralor es un hombre duro, es un hombre, bueno, pues que parece que ha tenido bastante apoyo y ese ha sido uno de los factores principales por lo que ha estado trabado el juicio político, que ha tenido aparentemente una protección. ¿Cuál ha sido el factor determinante ahora para que todos los asambleístas se hayan puesto de acuerdo? Porque es unánime ahora el paso. ¿Cuál fue ese factor fundamental? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahora todos se pusieron de acuerdo cuando anteriormente estaba trabado el tema ya durante bastante tiempo? Gracias, Henry. Efectivamente, lo que dice usted es real. No se olvide que el día viernes nomás 80 votos blindaban al señor Celi. Decían, no, vamos a tratar primero el juicio político del señor René Ortiz, un juicio político sin interpelante, porque ya fenecieron sus periodos los proponentes del juicio político, un juicio político que se pasaron inclusive ya los plazos, pero aún así insistían, ¿no? ¿Cuál fue el factor determinante? Yo creo que la indignación social, la presión ciudadana. Fíjese usted la reacción que se dio todo el fin de semana en redes sociales. ¿Cómo puede el Ecuador tener un contralor, un pseudo contralor, que está preso y que sigue dirigiendo los destinos de la Contraloría desde la cárcel? Y no solo eso, sino presionando a nivel del ámbito jurisdiccional, a nivel de los jueces, a decir de la propia fiscal, que a mí me parece un error enorme de la señora fiscal de quejarse por Twitter. Por el contrario, lo que ella debía haber hecho es abrir una indagación fiscal, pues ella es la fiscal general del Estado. Entonces, si es que alguien está interfiriendo en la administración de justicia, la obligación que tiene Henry, la señora fiscal general del Estado, no es quejarse por Twitter, pues, es abrir una indagación previa y que dé los nombres al país. Y por eso estoy pidiendo que la señora fiscal, dentro del proceso de fiscalización y de juicio político al señor Celi, también sea invitada a comparecer a la Comisión de Fiscalización para que nos cuente al país qué es lo que está detrás del señor Celi. Nosotros hemos indagado, digamos, hemos recibido alguna información que da cuenta de una verdadera red de corrupción organizada y orquestada desde la Contraloría que sigue operando, porque los mandos medios y los mandos altos a nivel de las direcciones de la Contraloría siguen siendo la gente de Celi, que sigue presionando para poder sacar adelante los procesos y quizás algunas glosas, y chantajeando, por supuesto, a las empresas, a las personas que estarían inmersas, digamos, en estos procedimientos. Muchos de ellos regulares, correctos, pero otros seguramente forzados y forzados. Todo eso hay que evidenciarlo dentro de las capacidades de fiscalización y de control político en la Asamblea Nacional. Estamos con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por UNES, y cambiando un poco de tema, pues está de moda ahora de que muchos asambleístas con muchos partidos, movimientos tienen bajas, y la bancada del correísmo en la Asamblea también tiene una baja tras la decisión de Francisco León de separarse
del Centro Democrático, un movimiento que también es parte de la bancada de la Unión por la Esperanza, de la ideología de todos ustedes. Y Rafael Correa ha tuiteado, ¿no?, hace unas horas, dice: tuvimos el buró político de la Revolución Ciudadana, decidimos que a cualquier desleal de elección popular se le revocará el mandato. Empezaremos con Francisco León, asambleísta de Guayas. Hay que esperar todavía un año, pero se lo hará. Debemos adecentar la política. ¿Esta deserción de Francisco León la toman ustedes como deslealtad? No, yo creo que es lamentablemente los tránsfugas en la política siempre existirán en la medida en la cual se lo permita. Y es por eso que el tuit del compañero Rafael Correa es un tuit correcto. Si yo entro por un partido político, por sus ideales, por sus principios, si es que yo decido ser candidato por una organización política, no puede ser que ni bien arrancamos un periodo legislativo, resulta que se me hace más cómodo ser independiente. Seguramente habrán algunos que se dejaron seducir o someter. Seducir con alguna cosa, puestos, cargos y quién sabe qué más, o se dejaron someter por la presión del gobierno o por la presión de quien ejerce el poder. Pero yo debo decirle, yo vengo del anterior periodo legislativo también, entramos 64 legisladores, terminamos 30 que no nos dejamos ni seducir ni someter, porque no tenemos precio, nosotros, nuestra conciencia no nos compra, y tampoco estamos, digamos, inmersos en algún tema oscuro de corrupción. Entonces no nos hemos dejado ni seducir ni someter. Y me parece que es importante sentar un precedente en la política, un precedente que nos permita, sobre todo, garantizar esa conciencia social, esa conciencia política en torno a los principios y a los postulados que se defienden. Eso es lo lógico. Usted no se imagina, por ejemplo, en democracias más desarrolladas, usted va a los propios Estados Unidos, que son referentes para algunos. Si un demócrata decide el día de mañana hacerse republicano, se le acaba su carrera política. Y viceversa. Si un republicano quiere hacerse demócrata, se le acaba su carrera política. Solo aquí en el Ecuador hemos visto a los tránsfugas. Aquí en mi provincia yo conozco un montón, que primero estaban en la derecha, luego en la izquierda, luego se cambiaron nuevamente a la derecha, luego a la izquierda, en función del vaivén de la política. Eso es vergonzoso y no es un buen ejemplo para los jóvenes que quieren incidir, digamos, en el ámbito político. 6:49, Alberto Quintana. Gracias. Sí, justamente contestado lo que le quería preguntar, era el tema del ex alcalde de Salitre, Francisco Javier León, ¿no? Justamente era aquello. ¿Ya se vacunó Juan Cristóbal? No todavía, Alberto, en realidad estamos a la espera. Me parece que es importante retomar la presencialidad en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo esto, Alberto? Porque no puede ser posible que maneje como se lo ha venido manejando las sesiones en el Pleno. Uno desde la computadora le ponen el mute y se acabó, no puede dirigirse nada más. Entonces, en la última sesión en la que se blindó a Celi con los 80 votos, por ejemplo, yo pedí la palabra precisamente para orientar al Pleno de la Asamblea Nacional y decirles que iban a cometer un error, que a la postre se evidenció. El error era dar paso a un juicio político que ya no tenía proponente, que no cabía cambiar de proponente, porque eso no establece en ningún artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y quizás ahí les pasa factura la falta de experiencia a algunos colegas legisladores, inclusive que están en la propia Comisión de Fiscalización, porque este juicio debía haber llevado un informe de archivo desde el principio. Eso es lo que los venía sosteniendo desde hace 2 semanas atrás, y hubiésemos evitado, digamos, esta vuelta de 2 semanas de indignación social, que al final y a la postre le hace un daño a la imagen de la Asamblea Nacional. Claro, y a la institucionalidad. Realmente se ve cuestionada. Ojalá no estemos en camino a esa Asamblea del 2% por blindar a personajes o por intentar blindar a personajes nefastos como el señor Celi. Por eso la bancada de UNES y de la Revolución Ciudadana se mantendrá firme en sus principios, en sus ideales, por lo que decíamos hace un momento, pero sobre todo en ese combate a la corrupción y sobre todo por busca de la verdad. Todo lo que nos han dicho estos últimos 2, 3, 4 años atrás se va a ir cayendo poco a poco en la medida en la cual vayamos sosteniendo estos procesos de cara a decirle la verdad al pueblo ecuatoriano con respecto a los verdaderos corruptos.
Correcto, y nosotros hemos venido defendiendo aquello, ¿no? De que el proceso de vacunación es necesario que se lo acelere para todo, no solamente para los 137 asambleístas, para los colaboradores de toda la función legislativa. Es necesario para tener ese trabajo presencial. Le enviamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Juan Cristóbal Lloret, representante de la bancada de UNES en nuestro Parlamento. Muchísimas gracias por atendernos. No, a ustedes más bien, Alberto, Pancho, gracias, Henry, perdón, Wendy, muchas gracias a ustedes, a la directa audiencia de I99, y esperamos de que podamos estar vigilantes de este proceso de fiscalización en el cual sacaremos algunas verdades a la luz y sobre todo cuál ha sido ese accionar nefasto, doloso, corrupto del señor Celi en este proceso de fiscalización. Muchas gracias a I99 y a la directa audiencia. Buenos días. Juan Cristóbal, un excelente día. 6 de la mañana con 52 minutos.